Mi padre me echó al graduarme, cocinar no es futuro. Mamá no dijo nada. Me fui con $300 y una maleta. 7 años después, seguridad avisa, su padre está afuera, es una emergencia. Abrí la puerta y le... Estaba en la cocina de mi rancho a las afueras de Austin preparando café cuando mi sistema de seguridad sonó. Miré la pantalla y me quedé paralizada. Mi madre y mi padre estaban parados en mi portón. Detrás de ellos, pude ver a mi hermana, Marina, sentada en su auto, mirando fijamente su teléfono, demasiado importante para bajarse. No había visto a ninguno de ellos en 7 años. No desde la noche en que mi padre me dijo que me fuera y no regresara jamás. No desde que mi madre se quedó allí en silencio y dejó que sucediera. No desde que Marina sonrió con suficiencia desde las escaleras, viendo cómo arrojaban a su hermana menor como basura. Ahora estaban aquí, en mi hogar, el hogar que había construido solo con mis propias manos y mi propia terca negativa a desaparecer. Sabía por qué habían venido. Había visto las noticias. El negocio de mi padre se había derrumbado. Su casa estaba en ejecución hipotecaria. La familia perfecta que había sido demasiado buena para mí estaba a punto de perderlo todo. Y ellos pensaron que yo los salvaría. Lo que pasó después es satisfactorio. Suscríbanse si aman lo satisfactorio. Querrán ver cómo termina esto. Mi nombre es Ivy, o Ivana. Tengo 25 años. Soy dueña de 14 restaurantes a lo largo de Texas. El año pasado, Forbes valoró mi patrimonio neto en $85 millones. Y esta es la historia de cómo mi familia aprendió el precio de haberme desechado. Permítanme empezar desde el principio. Crecí en un suburbio a las afueras de Detroit, en una casa donde las expectativas estaban talladas en las paredes. Mi padre, Gilberto, era un consultor financiero. Mi madre, Magdalena, era administradora de un hospital. Habían construido sus vidas sobre credenciales, estatus y la apariencia de éxito. Tenían 2 hijas, Marina, la niña de oro, y yo, el problema. Marina era 3 años mayor que yo, y había sido perfecta desde el nacimiento. 10 en todas las materias, capitana de voleibol, presidenta del consejo estudiantil, aceptada en la Universidad de Michigan para estudiar Derecho. Era todo lo que mis padres querían. Ambiciosa, pulida, destinada a una carrera respetable. Yo no era nada de eso. Yo era callada donde Marina era segura. Yo era creativa donde ella era analítica. Pasaba mi tiempo en la cocina experimentando con recetas, viendo programas de cocina, soñando con sabores que nunca había probado. Mis padres veían esto como un defecto, una fase que debía corregirse. La cocina era mi santuario. Mientras Marina estudiaba para los exámenes y armaba sus solicitudes universitarias, yo me enseñé a cocinar. Empecé con cosas sencillas, pasta, sopas, queso a la parrilla. Luego me volví más ambiciosa. Busqué libros de cocina en la biblioteca. Vi horas de tutoriales en YouTube. Experimenté con especias y técnicas de las que nadie en mi familia había oído hablar. Para cuando tuve 16 años, estaba cocinando la cena para la familia 3 noches a la semana. No porque alguien me lo pidiera, sino porque me encantaba, porque la cocina era el único lugar donde me sentía yo misma. Mi padre toleraba este pasatiempo mientras mis calificaciones se mantuvieran aceptables. Mi madre ocasionalmente elogiaba una comida, aunque nunca sin añadir que debería concentrarme más en lo académico. Marina ignoraba por completo mi cocina, tratándola como trataba todo lo que venía de mí, como algo por debajo de su atención. Me decía a mí misma que no importaba. Me decía que algún día les demostraría a todos que estaban equivocados. No tenía idea de lo pronto que llegaría ese día. En el último año de preparatoria, tuvimos que declarar nuestros planes para el futuro. Marina ya estaba en Michigan, prosperando en su programa de pre-derecho, llamando a casa con actualizaciones sobre pasantías y eventos de networking. Mis padres se iluminaban de orgullo cada vez que salía su nombre. Cuando mi consejero escolar me preguntó por mis planes, le dije que quería asistir a una escuela culinaria. Quería convertirme en chef. Quería abrir mi propio restaurante algún día. Me miró con algo parecido a lástima.
Dijo que la escuela culinaria era cara y que la industria restaurantera era brutal. Preguntó si tenía un plan B. No lo tenía. La cocina no era mi plan B. Era mi único plan. El único futuro que podía imaginar para mí. Llegué a casa esa noche para contárselo a mis padres. Mi padre estaba en su oficina cuando llamé a la puerta. Estaba revisando documentos financieros, con gafas apoyadas en la nariz, la imagen del éxito profesional. Apenas levantó la vista cuando entré. Le dije que había decidido lo que quería hacer después de la graduación. Le dije que quería ir a la escuela culinaria. Le dije que había investigado programas en Austin, Nueva York y San Francisco. Dejó su bolígrafo. Me pidió que repitiera lo que acababa de decir. Lo dije de nuevo: escuela culinaria, chef, restaurante. El silencio que siguió fue peor que gritar. Luego se rió. No una risa cálida, sino un sonido frío y despectivo que me hizo sentir diminuta. Dijo que no había trabajado toda su vida para criar a una cocinera. Dijo que esa familia producía doctores, abogados, profesionales, no gente que sirve hamburguesas por propinas. Dijo que si pensaba que iba a pagar para que yo aprendiera a ser una mesera glorificada, estaba delirando. Intenté explicar. Dije que ser chef no era lo mismo que ser mesera. Dije que las artes culinarias eran una profesión real. Dije que podía construir algo significativo. Me interrumpió. Dijo que tenía dos opciones: podía ir a una universidad de verdad, obtener un título de verdad y buscar una carrera de verdad, o podía olvidarse de cualquier apoyo de esta familia. Pregunté qué pasaría si elegía la escuela culinaria de todos modos. Me miró como si fuera una extraña. Dijo: entonces tendrás que encontrar tu propia manera de pagarlo, y tendrás que encontrar otro lugar donde vivir mientras lo haces. Fui a ver a mi madre después. Estaba en la sala leyendo una revista, perfectamente compuesta como siempre. Me senté frente a ella y le conté lo que mi padre había dicho. Le pedí que hablara con él. Le pedí que lo ayudara a entender que este era mi sueño, mi pasión, lo único que siempre había querido. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dejó la revista y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Dijo que mi padre tenía razón. Dijo que cocinar era un pasatiempo, no una carrera. Dijo que estaba siendo egoísta al querer perseguir algo tan impráctico cuando mis padres me habían dado todas las oportunidades para triunfar. Dijo que Marina nunca los habría puesto en esa posición. Pregunté si realmente iba a dejar que mi padre me echara por esto. Dijo que nadie me estaba echando. Simplemente estaban estableciendo límites. Si quería ser parte de esa familia, necesitaba actuar como tal. Me di cuenta entonces de que nunca había sido realmente parte de esa familia. Simplemente había estado viviendo en su casa, esperando el momento en que decidieran que no valía la pena conservarme. La noche de graduación fue cuando todo terminó. Hubo una fiesta en nuestra casa. Parientes, amigos, vecinos, todos allí para celebrar los logros de la clase que se graduaba, lo que en la mente de mis padres significaba celebrar el éxito continuo de Marina en Michigan y tolerar mi existencia. Cometí el error de contarle a mi tía lo que quería hacer con mi vida. Ella se lo mencionó a mi padre en voz alta frente a todos. La sala se quedó en silencio. El rostro de mi padre se puso rojo. Se excusó, me agarró del brazo y me arrastró a su oficina. Lo que siguió no fue una conversación. Fue una sentencia. Dijo que lo había avergonzado frente a sus colegas. Dijo que había demostrado que no respetaba a esta familia ni todo lo que habían hecho por mí. Dijo que si estaba decidida a tirar mi vida por una fantasía infantil, podía hacerlo en otro lugar. Me dijo que empacara mis cosas y me fuera. Pregunté si hablaba en serio. Abrió la puerta de su oficina y señaló hacia las escaleras. Miré más allá de él y vi a mi madre parada en el pasillo. Estaba mirando. No dijo nada. Detrás de ella, en las escaleras, Marina sonreía con suficiencia. Empaqué una maleta, ropa, algunos libros, el cuaderno donde había escrito todas mis recetas a lo largo de los años, y los $312 que había ahorrado de dinero de cumpleaños y trabajos esporádicos. Mi padre no dijo adiós.
Mi madre me dio un abrazo rígido y me dijo que llamara cuando entrara en razón. Marina ni siquiera bajó las escaleras. Salí por la puerta principal a las 11 de una noche de junio, con 18 años, sin trabajo, sin plan y sin familia. Nunca me había sentido tan libre en mi vida. Tomé un autobús Greyhound hacia Austin. ¿Por qué Austin? Porque estaba lejos de Detroit. Porque había leído que la escena gastronómica allí estaba creciendo. Porque el boleto costaba $87 y podía permitírmelo. El viaje duró 26 horas. Pasé la mayor parte mirando por la ventana, viendo cómo el país cambiaba del gris del medio oeste a las colinas verdes de Texas. No dormí. Estaba demasiado aterrorizada y demasiado emocionada. Cuando llegué a Austin, me quedaban $225. Suficiente para quizás una semana en el motel más barato que pudiera encontrar si no comía. Necesitaba un trabajo. Inmediatamente. Entré en cada restaurante que pude encontrar. Les dije que haría cualquier cosa, lavar platos, cortar verduras, limpiar suelos. La mayoría me rechazó. Era demasiado joven. No tenía experiencia. No tenía referencias. Al tercer día, cuando solo me quedaban $100, encontré al señor Santos. Su restaurante se llamaba Casa del Alma. Era un lugar pequeño en el lado este de la ciudad, encajonado entre una lavandería y una tienda de neumáticos. La pintura se estaba pelando. El letrero estaba descolorido. La clientela del almuerzo eran 3 hombres mayores comiendo tacos en silencio. Pero el olor que salía de la cocina era increíble. Entré y pregunté si estaban contratando. La mujer en el mostrador me miró de arriba abajo y me dijo que hablara con el dueño. El señor Santos salió de la parte de atrás, limpiándose las manos con un trapo. Tenía 68 años, era bajo y ancho, con cabello gris y ojos que lo habían visto todo. Preguntó qué podía hacer. Le dije que podía hacer cualquier cosa, lavar platos, preparar ingredientes, limpiar, aprender. Preguntó por qué estaba en Austin. Le dije la verdad. Le dije que mi familia me había echado porque quería ser chef. Le dije que tenía 3 años de haberme enseñado a cocinar y un cuaderno lleno de recetas. Le dije que trabajaría más duro que nadie que él hubiera conocido. Me estudió por un largo momento. Luego preguntó si sabía hacer salsa verde. Le dije que podía aprender. Me entregó un delantal. El señor Santos se convirtió en el padre que nunca tuve. No solo me dio un trabajo. Me dio un hogar. El almacén en la parte trasera del restaurante tenía una catrera y un baño pequeño. Dijo que podía quedarme allí hasta que me pusiera de pie, siempre y cuando mantuviera el lugar limpio. Me enseñó todo, cómo equilibrar sabores, cómo respetar los ingredientes, cómo cocinar con amor e intención. Decía que la comida no era solo sustento. Era un idioma, una forma de decirles a las personas que eran importantes. Me habló de su propio viaje, viniendo a Texas desde México siendo un joven, trabajando en cocinas durante décadas, abriendo Casa del Alma con su esposa, quien había fallecido 5 años antes, manteniendo el restaurante vivo porque cocinar era todo lo que sabía hacer. Nunca preguntó por mi familia. Nunca me presionó para hablar de lo que había dejado atrás. Simplemente me trató como si perteneciera. Por primera vez en mi vida, lo hice. Trabajé en Casa del Alma durante 2 años. Empecé como lavaplatos. A los 6 meses, estaba en la línea de preparación. Al cabo de 1 año, estaba cocinando junto al señor Santos, añadiendo mis propios toques a sus recetas tradicionales. Experimentaba constantemente. Fusionaba sus técnicas mexicanas con sabores sureños, especias asiáticas, cosas que había visto en línea y quería probar. Algunos experimentos fallaron, otros fueron increíbles. El señor Santos fomentaba todo eso. Decía que los mejores chefs eran los que no tenían miedo de equivocarse. Decía que la innovación venía del fracaso. Para mi cumpleaños número 20, había creado una docena de platos originales que se convirtieron en habituales en el menú de Casa del Alma. Los clientes empezaron a venir específicamente por mi comida. El restaurante se llenó más.
Los blogueros gastronómicos locales comenzaron a escribir sobre nosotros. Estaba construyendo algo. Podía sentirlo. Pero también estaba viendo al señor Santos envejecer. A veces le temblaban las manos. Olvidaba cosas. Las jornadas de 12 horas que una vez lo energizaban ahora lo dejaban exhausto. Una tarde, después de cerrar, me sentó y me dijo que estaba pensando en jubilarse. Dijo que el restaurante era demasiado para él ahora. Dijo que había estado buscando un comprador, pero nadie quería un lugar pequeño con equipo viejo en un barrio difícil. Preguntó si alguna vez había pensado en dirigir mi propio lugar. Le dije, he pensado en ello todos los días. Él sonrió. Dijo que tenía una idea. La idea del señor Santos era simple. Me vendería Casa del Alma, no al precio de mercado. Sabía que no podía pagarlo. Me lo vendería por $1 más el 10% de mis ganancias durante los primeros 5 años. Dijo que no necesitaba el dinero. Su casa estaba pagada. Sus necesidades eran pocas. Lo que necesitaba era saber que todo lo que había construido no desaparecería cuando él ya no estuviera. Dijo que yo era la hija que nunca tuvo. Dijo que verme cocinar era como verse a sí mismo hace 40 años, hambriento, sin miedo, lleno de ideas que asustaban a otras personas. Lloré cuando me hizo la oferta. Le dije que no lo merecía. Dijo que merecer no tenía nada que ver con eso. Dijo que la vida no se trataba de lo que merecías, sino de lo que hacías con lo que te daban. Firmé los papeles en mi cumpleaños número 21. El primer año fue brutal. Tenía 21 años, dirigiendo un restaurante sola, aprendiendo contabilidad, inventario, nóminas, inspecciones de salud y 1000 cosas más que no tenían nada que ver con cocinar. Cometí errores. Pedí demasiados productos frescos y los vi pudrirse. Contraté a las personas equivocadas y tuve que despedirlas. Puse precios demasiado bajos al menú y casi me arruinó. Me agoté hasta colapsar en la cocina a las 2 de la mañana. Pero seguí adelante. Rediseñé el menú en torno a mi concepto de fusión, bases mexicanas con influencias inesperadas. Tacos coreanos, carnitas sazonadas con especias tailandesas, brisket de barbacoa con mole, cosas que no deberían funcionar juntas pero que de alguna manera sí lo hacían. La gente se dio cuenta. Los blogs gastronómicos de Austin comenzaron a escribir sobre Casa del Alma. Luego los periódicos locales. Luego un segmento en las noticias de la noche sobre jóvenes empresarios que cambiaban la escena gastronómica de la ciudad. Al final de mi primer año, teníamos filas afuera de la puerta cada fin de semana. El food truck vino después. No podía expandir el restaurante, el edificio era demasiado pequeño, el vecindario demasiado limitado, pero podía llevar mi comida a personas que nunca conducirían hasta el lado este. Compré una camioneta usada por $12,000. La pinté yo misma, amarillo brillante con llamas rojas. Imposible de ignorar. La estacionaba en festivales, mercados de agricultores, parques de oficinas, donde quiera que la gente se reuniera y tuviera hambre. El truck duplicó mis ingresos en 6 meses, luego los triplicó. Contraté a mi primer empleado, luego al segundo, luego a un equipo de cocina completo para el restaurante mientras yo me concentraba en hacer crecer el negocio del camión. A los 23 años, tenía 3 food trucks recorriendo Austin. La inversora me encontró en un festival de comida. Se llamaba Patricia Chen, una capitalista de riesgo especializada en negocios de alimentos y hostelería. Había comido en mi truck, le había encantado, y quería hablar. Dijo que yo estaba sobre algo especial. Dijo que mi concepto podría escalar a nivel nacional si lo manejaba bien. Dijo que quería ayudarme a construir un imperio. Le dije que no quería socios. No quería que nadie me dijera qué hacer con mi comida. Ella dijo que no lo haría. Proporcionaría capital y contactos. Yo mantendría el control creativo. Ella creía en los negocios liderados por el fundador. Le dije que necesitaba pensarlo. Pensé durante 3 días. Luego llamé al señor Santos. Dijo que la oportunidad solo llama una vez. Dijo, la gente inteligente abre la puerta. Firmé con Patricia. Los siguientes 2 años fueron un borrón.
La inversión de Patricia me permitió abrir mi primer restaurante de verdad. No Casa del Alma, que mantuve como un tributo al señor Santos, sino un nuevo concepto. Un espacio elegante y moderno en el centro con una cocina abierta y un menú que cambiaba semanalmente. Lo llamé Raíces y Fuego. Fue un éxito instantáneo. A los críticos les encantó. Las reservas se agotaban con meses de anticipación. Revistas de gastronomía enviaban reporteros a Austin solo para escribir sobre nosotros. Abrí una segunda ubicación, luego una tercera, luego ubicaciones en Houston, Dallas, San Antonio. A los 24 años, tenía 10 restaurantes. A los 25, tenía 14. Patricia me ayudó a lanzar una serie de Netflix, de la nada al todo. Conté mi historia. Cociné frente a la cámara. Visité a jóvenes que me recordaban a mí misma y les mostré que sus sueños eran posibles. El programa fue nominado a un Emmy. Forbes me incluyó en su lista de 30 menores de 30. Estimaron mi patrimonio neto en $85 millones. Compré un rancho a las afueras de Austin. Conducía un coche que pagué en efectivo. Me despertaba cada mañana en una vida que había construido desde cero. Y a pesar de todo, nunca supe nada de mi familia. Ni una sola vez. Comencé el programa Jóvenes Chefs porque recordaba lo que se sentía no tener nada. El programa encontraba chicos como yo, jóvenes que habían sido desechados, que no tenían a dónde ir, que soñaban con trabajar con comida. Los traíamos a nuestras cocinas. Les enseñábamos habilidades. Les pagábamos salarios reales y les ayudábamos a construir futuros reales. En 3 años, capacitamos a más de 200 jóvenes chefs. Algunos de ellos abrieron sus propios lugares. Algunos se convirtieron en gerentes en mis restaurantes. Todos se convirtieron en familia. El señor Santos visitó el programa una vez, cerca del final. Tenía 81 años, frágil pero de ojos agudos. Observó a los chicos cocinar, aprender, reír. Me vio enseñándoles las mismas lecciones que él me había enseñado. Dijo que estaba orgulloso de mí. Dijo que había tomado su pequeño regalo y lo había convertido en algo que nos sobreviviría a ambos. Murió 3 meses después, tranquilamente mientras dormía. Le puse su nombre a una beca. Cada año enviamos a 5 jóvenes cocineros a la escuela culinaria con becas completas. Cada año les cuento sobre el hombre que le dio a una chica asustada de 18 años una oportunidad cuando nadie más lo haría. Me enteré de la situación de mi familia por las noticias. La firma consultora de mi padre se había derrumbado. Una auditoría reveló irregularidades financieras. Nada criminal, pero suficiente para destruir su reputación. Los clientes huyeron. Los socios demandaron. El negocio que había sido su identidad durante 30 años se evaporó en 6 meses. Mi madre tuvo que volver a trabajar a los 62 años. Mi padre no pudo encontrar a nadie dispuesto a contratarlo. Y la casa perfecta en el suburbio perfecto donde yo nunca había sido lo suficientemente buena, estaba en ejecución hipotecaria. Vi el segmento de noticias sin expresión. No sentí nada. Ni satisfacción, ni lástima, solo una curiosidad distante, como observar a extraños luchar con problemas que no tenían nada que ver conmigo. Luego me enteré de Marina. Mi hermana perfecta no se había mantenido perfecta. Se graduó de la Facultad de Derecho. Aprobó el examen. Consiguió un trabajo en un bufete prestigioso en Chicago. Luego fue despedida. Los detalles eran vagos, algo sobre violaciones éticas, una queja de un cliente, un acuerdo que mantuvo todo en silencio. Pero el resultado era claro, Marina fue expulsada del Colegio de Abogados de Illinois. Su carrera legal había terminado antes de comenzar. Se mudó de vuelta a casa a los 30 años. De vuelta a la casa que el banco se estaba llevando. De vuelta con padres que habían gastado sus ahorros tratando de salvar el negocio de mi padre. La niña de oro se había convertido en plomo. Mentiría si dijera que no sentí una pequeña y vergonzosa chispa de satisfacción al escuchar esto. Aparecieron un martes por la tarde. Mi sistema de seguridad sonó. Miré la pantalla y vi a 3 personas que había pasado 7 años tratando de olvidar.
Mi padre parecía mayor. Más canoso, más pequeño de alguna manera, como si el fracaso lo hubiera encogido físicamente. Mi madre estaba a su lado, agarrando su bolso como un escudo. Detrás de ellos, todavía en el auto, Marina miraba fijamente su teléfono. Podría haberlos ignorado. Podría haberle dicho a seguridad que lo rechazara. Podría haber fingido no estar en casa. En cambio, abrí el portón. Caminaron lentamente por el camino de entrada, asimilando la casa del rancho, los terrenos, la evidencia de la riqueza que me habían dicho que nunca lograría. El rostro de mi padre era una máscara. Los ojos de mi madre estaban húmedos. Los recibí en la puerta, pero no los invité a pasar. Mi padre habló primero. Su voz era débil. Dijo que necesitaban ayuda. Dijo que el banco se llevaría la casa en 30 días. Dijo que no tenían a dónde ir. Dijo que lo sentían. Miré al hombre que me había echado como basura. A la mujer que había dejado que sucediera. A la hermana que había sonreído con suficiencia desde las escaleras. Les pregunté por qué pensaban que yo ayudaría. Mi madre comenzó a llorar. Dijo que seguía siendo familia. Dijo que la sangre significaba algo. Dijo que sabían que habían cometido errores. Les dije que había pasado 7 años construyendo una vida sin ellos. 7 años demostrando que no necesitaba su aprobación ni su apoyo. 7 años convirtiéndome en alguien que ellos dijeron que nunca podría ser. Pregunté qué había cambiado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo de repente recordaron que tenían una hija? Nadie respondió. Miré más allá de ellos hacia el coche donde Marina finalmente se estaba bajando. Caminó hacia nosotros lentamente, con los brazos cruzados, el rostro ilegible. Se detuvo a unos metros de distancia. No dijo nada. Pero por primera vez en mi vida, no parecía superior. Parecía asustada. Tomé una decisión. Les dije que ayudaría, pero no gratis. Los ojos de mi padre se iluminaron. Mi madre exhaló aliviada. Incluso los hombros de Marina se relajaron un poco. Entonces les dije mis condiciones. Primero, mi padre daría una entrevista en mi podcast. Diría la verdad, que había echado a su hija de 18 años por querer ser chef, que había llamado a sus sueños inútiles, que había elegido su orgullo sobre su hija. Segundo, ambos mis padres se ofrecerían como voluntarios en el programa Jóvenes Chefs durante 3 meses, no como invitados VIP, sino como trabajadores. Lavarían platos. Cortarían verduras. Servirían a los jóvenes a quienes habrían despreciado hace 7 años. El rostro de mi padre se puso rojo. Dijo que estaba tratando de humillarlo. Dijo que ya lo había perdido todo, su negocio, su reputación, su casa. Ahora yo quería exhibir sus fracasos frente al mundo. Dije que esto no se trataba de humillación. Se trataba de rendición de cuentas. Le dije que yo había pasado 7 años construyendo algo desde cero mientras él fingía que yo no existía. Había creado empleos para cientos de personas. Había ayudado a jóvenes cocineros a encontrar su futuro. Había convertido su rechazo en mi mayor fortaleza. Ahora él tenía una opción, podía aceptar mis condiciones y conservar su casa, o podía irse con su orgullo intacto y sin lugar donde dormir. Miré a mi madre. Pregunté si tenía algo que decir. Hace 7 años, se quedó parada en el pasillo viendo cómo echaban a su hija. No dijo nada entonces. ¿Qué tenía que decir ahora? Estaba llorando de nuevo. Dijo que lo sentía. Dijo que debería haber luchado por mí. Dijo que se había arrepentido de esa noche cada día desde entonces. Pregunté por qué nunca llamó. No tenía respuesta. Marina habló por primera vez. Dijo que yo tenía todo el derecho de odiarlos. Dijo que había sido terrible conmigo cuando éramos niñas. Dijo que ver mi éxito a distancia la había obligado a enfrentar lo equivocada que había estado. Dijo que no pedía perdón. Solo pedía una oportunidad. Miré a mi hermana, la niña de oro, la que siempre había sido suficiente mientras yo nunca lo era. Pregunté qué le había pasado, el despido,
la carrera que había construido sobre ser perfecta. Guardó silencio por un largo momento. Luego me contó que un socio principal le había pedido que falsificara documentos para un cliente. Ella se negó. Él la enterró, hizo acusaciones, fabricó pruebas, destruyó su reputación para protegerse a sí mismo. Para cuando salió la verdad, era demasiado tarde. Su carrera había terminado. Dijo que finalmente entendía lo que se sentía ser desechada por las personas que se suponía que debían protegerte. No sentí pena por ella, pero sentí que algo cambiaba, quizás un reconocimiento de lo fácil que el mundo podía volverse contra cualquiera. Mi padre aceptó mis condiciones a la mañana siguiente. Me llamó desde un motel donde se estaban quedando. Su voz era plana, derrotada. Dijo que haría la entrevista, que haría el voluntariado, que haría lo que yo pidiera. Programé el podcast para la semana siguiente. La entrevista fue difícil de ver. Mi padre se sentó frente a mí en mi estudio, pareciendo más pequeño de lo que jamás lo había visto. El micrófono frente a él bien podría haber sido un arma. Le pedí que le contara a mi audiencia lo que pasó hace 7 años. Respiró hondo. Luego comenzó a hablar. Dijo que tenía 2 hijas, una que hacía todo bien y otra que quería ser chef. Dijo que cuando su hija menor le contó sus sueños, se rió de ella. Llamó a sus sueños inútiles. Le dijo que se fuera y que no regresara jamás. Dijo que ella se fue con $300 y una maleta. Dijo que no supo de ella de nuevo. Dijo que la vio construir un imperio desde la nada mientras él fingía que ella no existía. Su voz se quebró. Dijo que estaba equivocado. Dijo que había estado tan obsesionado con su idea de éxito que no pudo ver el don de su hija. Dijo que echarla fue el peor error de su vida. Miró directamente a la cámara. Dijo, si alguien que escucha tiene un hijo con sueños que no entiende, no haga lo que hice yo. No deje que el orgullo destruya a su familia. Escuchen, apoyen, incluso si no entienden. Dijo que su hija era más exitosa de lo que él jamás había sido, y lo había hecho sin él, gracias a él. Cuando la grabación se detuvo, se cubrió el rostro con las manos. No lo consolé, pero tampoco lo odié. Mis padres comenzaron en Jóvenes Chefs el lunes siguiente. Mi madre trabajó en la recepción, registrando a los estudiantes, organizando horarios. Mi padre trabajaba en la cocina, no cocinando, solo limpiando, lavando platos, fregando suelos, sacando la basura. Los chicos no sabían quiénes eran. Solo veían a 2 voluntarios mayores que aparecían todos los días y hacían el trabajo. Observé desde la distancia. Vi a mi padre luchar con tareas que nunca había hecho. Vi a mi madre sonreír a adolescentes que le recordaban a la hija que había abandonado. Algo cambió en ellos durante esos 3 meses. El derecho a recibir cosas se desvaneció. La superioridad se disolvió. Comenzaron a ver a los jóvenes no como estadísticas o problemas, sino como seres humanos con sueños y potencial. En su último día, mi padre me encontró en mi oficina. Dijo que ahora lo entendía. Dijo que ver a esos chicos luchar por su futuro le había mostrado cómo era realmente la valentía. Dijo que le avergonzaba no haber visto esa valentía en mí. Preguntó si alguna vez podría perdonarlo. Le dije que el perdón no era algo que pudiera dar por orden. Era algo que tenía que crecer y necesitaba tiempo. Él asintió. Dijo que entendía. Pagué la hipoteca de su casa la semana siguiente. No lo hice por ellos. Lo hice porque me negaba a convertirme en el tipo de persona que ve sufrir a otros cuando tengo el poder de ayudar. Incluso si esas personas me habían hecho daño, incluso si no lo merecían, les dije que la deuda estaba saldada. La casa era suya. Mi madre lloró. Mi padre me lo agradeció en voz baja. Luego les dije la verdad. Dije que esto no nos convertía en familia de nuevo. Dije que 7 años de silencio no podían borrarse con 3 meses de voluntariado. Dije que necesitaba tiempo para decidir qué, si acaso, quería que fuera nuestra relación. Dije que eran bienvenidos a llamar. Eran bienvenidos a visitar ocasionalmente con previo aviso. Pero no estaba lista para fingir que todo estaba bien. Quizás algún día. Pero no todavía.
Marina pidió quedarse en Austin. Dijo que no le quedaba nada en Detroit. Sin carrera, sin amigos, nada más que la sombra de quien solía ser. Preguntó si había un lugar para ella en mi mundo. Lo pensé durante mucho tiempo. Luego le ofrecí un trabajo. No en mis restaurantes. Eso sería demasiado fácil. En el programa Jóvenes Chefs, como coordinadora, trabajando con los chicos, gestionando la logística, haciendo el trabajo poco glamuroso que mantenía todo funcionando. Empezaría desde abajo. Ganaría el salario mínimo. Tendría que probarse a sí misma o fracasar. Aceptó sin dudarlo. Eso fue hace 2 años. Marina sigue en Jóvenes Chefs. Ha sido ascendida 2 veces. Los chicos la adoran. Es dura pero justa. Y nunca les habla con condescendencia. Llega temprano y se queda hasta tarde y hace lo que sea necesario. No somos cercanas. Todavía no. Pero cenamos una vez al mes. Hablamos del trabajo, del programa, de cosas pequeñas. Estamos construyendo algo nuevo lentamente sobre las ruinas de lo que solía ser nuestra familia. Mis padres llaman cada pocas semanas. Las conversaciones son incómodas, cuidadosas, pero están intentándolo. Puedo verlo. Puedo sentirlo. No sé si alguna vez los perdonaré por completo. Algunas heridas no sanan del todo. Algo de confianza no se puede reconstruir. Pero he aprendido que aferrarse al resentimiento solo envenena a quien lo sostiene. Así que he dejado ir la mayor parte. No por ellos. Por mí. Tengo 27 años ahora. Tengo 18 restaurantes. Una fundación que ha ayudado a más de 400 jóvenes. Un rancho donde me despierto cada mañana agradecida por la vida que construí. Hace 7 años, tenía 18 años, parada en una acera con una maleta y $300, desechada por las personas que se suponía que me amaban. Pensaron que me estaban destruyendo. En realidad, me estaban liberando.